El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco denominado cisura longitudinal, lo cual lo divide en hemisferio derecho e izquierdo, a la vez unido por el cuerpo calloso. El cerebro está constituido por una serie de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares llamadas surcos o fisuras. La disposición de estos surcos nunca es igual en todas las personas. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal descansa debajo del hueso frontal. El lóbulo parietal descansa debajo del hueso parietal. El lóbulo temporal descansa debajo del hueso temporal. Y el lóbulo occipital descansa debajo de la protuberancia de la región occipital. El cerebro contiene varios billones de células, 10 a la 11, y posee casi 100 trillones de conexiones en serie y paralelo. Es capaz de procesar información sensorial de forma endógena y exógena. El cerebro desempeña funciones motoras y de integración. Los procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. La unidad mínima de procesamiento de la información es la neurona, la cual es anatómica, funcional e independiente, conformada por un cuerpo celular del que sale una serie de ramificaciones llamadas dendritas, capaz de recibir la información de otras terminaciones nerviosas y de una prolongación principal llamada axón, que conduce la información hacia otras neuronas en forma de corriente eléctrica. La conexión entre neuronas se dan en estrechos espacios de contacto llamados sinapsis, que están compuestas de una sustancia química llamada neurotransmisores, de los cuales hoy en día se conocen más de 20 clases. El hemisferio izquierdo es el encargado de producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos o movimientos con la mano derecha. El hemisferio derecho es el encargado de producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos o movimientos con la mano derecha. El hemisferio derecho es el encargado de la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, como la música o el llanto, la percepción táctil y la localización espacial de los objetos. En el lóbulo occipital se reciben y se procesa la información visual. En los lóbulos temporales se gobierna algunas ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados con el lenguaje, la personalidad y la inteligencia. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que determina el movimiento corporal manteniendo el equilibrio. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. El hipocampo controla la sed, el hambre y las emociones en general. Los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se vinculan al hipotálamo, que es una estructura que a la vez regula la glándula hipofisaria, que es la productora de varias hormonas. La neurología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio anatómico, fisiológico y las enfermedades del sistema nervioso. El desarrollo cognitivo no tiene principio o fin, ya que está en continuo aprendizaje. Durante toda la vida el ser humano nace con la predisposición de aprender desde el nacimiento, pero existen edades idóneas para aprender ciertos temas, crear hábitos, desarrollar destrezas, habilidades, capacidades y potenciarlas a lo largo del tiempo, debido a que la madurez mental se forma durante el transcurso de la existencia. Los pensamientos y los conocimientos no se encuentran en un punto específico, pero el elemento primordial en ese proceso del aprendizaje es el hipocampo. El cerebro alcanza su punto de maduración alrededor de los 21 años. El proceso de aprendizaje
se da cuando una neurona sensorial recibe y una neurona motora emite, la sinapsis, y se da un intercambio de impulsos nerviosos. El cerebro registra y analiza formas, estructuras a través de las sensaciones o estímulos externos, como son los olores, los colores y sonidos. Estos fenómenos son captados por los sentidos, a su vez esta información es interpretada, percepción. Entonces la materia prima del trabajo del cerebro son las sensaciones y la percepción. El cerebro a nivel informático se puede comparar con el procesador de un computador, el hardware. La mente es comparada con un conjunto de instrucciones o algoritmos, el software o el sistema operativo. El cerebro es el órgano que menos envejece con la edad. La actividad física es fundamental para el cerebro. El cerebro alrededor de la vida se usa en su totalidad, pero no nunca su capacidad al 100% en el mismo tiempo. El córtex prefrontal tiene las siguientes funciones: comprender, memorizar, recordar, inhibir, que es el uso y manejo de las emociones, y la toma de decisiones. El factor que más afecta al córtex prefrontal son las distracciones por el ahorro de energía. La memoria es un proceso psicológico básico que va muy relacionado con el aprendizaje. Son procesos neurobiológicos indispensables para relacionarse con el contexto. Los dos procesos que distinguen los humanos de los animales son la memoria y el aprendizaje. El aprendizaje es el fenómeno neurobiológico por el cual se adquiere una determinada información. Los componentes del aprendizaje son atención, memoria, motivación y comunicación. La atención es la capacidad de focalizar la actividad mental en algo concreto, sin distraerse con otros estímulos. La memoria es el proceso por el cual la información adquirida se convierte en conocimiento. También es una función intelectual que tiene relación estructural y funcional con el sistema nervioso central. El aprendizaje también puede generar alteraciones en la conducta, debido al resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. La memoria es definida como un sistema en donde los procesos encefálicos interrelacionados permiten almacenar y recuperar información. La memoria a corto plazo o inmediata es la capacidad para mantener en la mente una experiencia por un breve tiempo y permite realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas. La memoria de trabajo es la capacidad para mantener las cosas en la mente con el fin de llevar a cabo diversas tareas. Esta memoria está compuesta por dos sistemas: el control de la atención, con capacidad limitada, llamado administrador central, encargado de supervisar y coordinar dos sistemas subordinados que son el articulatorio y el fonológico. Esos componentes básicos en el desarrollo del lenguaje. Y la agenda visoespacial, que corresponde al manejo de las imágenes mentales. Para el buen funcionamiento de la memoria de trabajo depende de las áreas sensoriales primarias, el lóbulo prefrontal. Su diferencia con la memoria de corto plazo es que implica múltiples espacios encefálicos, en los que almacena temporalmente información. Ejemplo, montar en bicicleta requiere dos tipos de información, sensorial y motora, que son procesados al mismo tiempo. Las lesiones de la corteza extraestriada alteran la repetición de las imágenes visuales y las lesiones de la corteza parietal alteran la visión de las imágenes visoespaciales. Además, la memoria a corto plazo ejerce una importante función operativa, ya que coordina y organiza los flujos de información, tanto por los estímulos externos como por el propio sistema cognitivo del sujeto. La memoria a largo plazo tiene información de manera variable desde minutos hasta tiempo indefinido. Aquí se guardan recuerdos, experiencias, conocimientos, conceptos, entre otros. Este tipo de memoria cumple tres funciones específicas: la codificación, la retención y la recuperación. La codificación es el proceso para que la información sea almacenada y la componen los siguientes elementos: la motivación, la atención y la concentración. Para que la información sea almacenada, primero debe ser categorizada para formar los conceptos, que son representaciones mentales de un sujeto, de un objeto físico o abstracción.
La retención mantiene los pensamientos en diversos puntos de la memoria. La recuperación es el proceso que permite recobrar la información cuando es solicitada. La memoria a largo plazo se divide en declarativa o explícita y no declarativa o implícita o procedimental. La conciencia es la capacidad de sentir y experimentar la individualidad. Es un estado subjetivo y la única forma de estudiarla es preguntando directamente al sujeto de estudio. La percepción hace que la vida tenga sentidos, ya que a través de los sentidos el cerebro capta información y la organiza de tal forma que construye una realidad. Existen tres tipos de percepciones conocidas hasta el momento: la visual, auditiva y la hepática. La percepción visual es una experiencia única, ya que dos personas pueden ver el mismo objeto, pero cada uno lo percibe de una forma diferente. Es el cerebro y no los ojos el que crea imágenes vistas. El cerebro toma una información de ambos hemisferios y la lee por separado. La información del lado derecho del campo visual es fijada en la mitad derecha de la retina y luego reconducida al lado izquierdo del cerebro para su procesamiento y viceversa. Las imágenes captadas por la retina son incontables puntos de luz. Solo el centro del campo visual se ve definidamente. Cada ojo ve desde perspectivas diferentes. Eso hace que pueda ver la profundidad de la imagen. Las imágenes son creadas debido a que los puntos de luz son convertidos en pulsos eléctricos, gracias a los bastones y conos. Inicia cuando la luz que entra es invertida de posición. Luego la información se parte en fragmentos. Después, en las encrucijadas de los campos visuales se divide. Las partes fragmentadas se dirigen a la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, donde dicha información es filtrada y codificada. Dicha información es dividida en porciones alrededor de 32 localizaciones para un procesamiento más fino. La corteza cerebral está formada de columnas en redes neuronales. Cada columna maneja un ángulo de 0 a 180 grados con el fin de buscar y encontrar los fragmentos de la imagen asociada. La percepción auditiva es la captación de ondas sonoras y transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro a través del orificio auditivo y llevado hacia el conducto auditivo externo, perteneciente al oído externo, que es en parte de la región periférica del sonido, encargado de encauzar ondas sonoras y llevarlas al oído medio. El oído medio, el cual es una cavidad llena de aire y está constituido por el martillo, el yunque y el estribo. El estribo y el yunque están unidos mediante un anillo a las paredes de la veta gradual, que es la entrada al oído interno. La cavidad del oído medio se comunica al exterior a través de la trompa de Eustaquio, que comunica con las vías respiratorias para nivelar la presión del aire a los dos lados del encéfalo. El oído interno, que está constituido por el vestíbulo, el estribo, la cóclea, el nervio auditivo y los conductos semicirculares. El sonido es una perturbación periódica del aire. El oído funciona como receptor de ondas sonoras y lo interpreta como un sonido. El tono es la fuerza del sonido y la frecuencia de las ondas sonoras es el timbre. En la percepción del sonido pasa por 5 fases: la descripción, discriminación, identificación y reconocimiento. De igual forma, la percepción del habla tiene 3 fases: fase de reconocimiento, fase de contacto inicial y fase de selección. La percepción áptica es aquella cuando el componente táctil y kinestésico se unen para suplir un sentido que se haya perdido, por lo general es la vista. El cerebro asume que todo lo que ve el ojo es real, pero también está el mundo de la imaginación. El proceso óptico consiste en conectar la realidad con lo que no se puede ver.